María Pérez Sagorreta es profesora de Historia Antigua en la UNED y nos ha propuesto hablar hoy del año de Augusto, el primer emperador romano. Vamos a pedirle que nos explique el porqué de esta elección, pero antes vamos a saludarla. María, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias por invitarme una vez más. Bueno, yo quería empezar preguntándote por qué has elegido este título para tu intervención de este año. ¿Por qué hablar del año de Augusto? Bueno, el título escogido responde a que, como la mayoría de oyentes habrá escuchado en algún momento, en este año se conmemora el bimilenario de la muerte del emperador romano Augusto, que falleció en Nola, cerca de Pompeya, en la actual provincia de Nápoles, el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. ¿Quién fue Augusto? ¿Qué sabemos del personaje, María? Bueno, pues Augusto nació en el año 63 a.C., fue adoptado por Julio César, de quien era sobrino nieto por parte de madre en el año 45 a.C. y designado como su heredero. A partir de la muerte de César, un año más tarde, añadió a su primitivo nombre, Cayo Octavio, el de su padre adoptivo, pasando a llamarse Cayo Julio César, para luego añadir al de Caesar, el de Imperator a modo de praenomen y la afiliación Divi Filius y finalmente el cognomen Augustus, quedando oficialmente y de manera definitiva su nombre como Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Bueno, María, ¿y cómo era este hombre que, como dices, le dieron tantísimos títulos y que llegó a ocupar las cotas de máximo poder en Roma? Bueno, pues Augusto fue ensalzado, adulado, magnificado por el círculo de poetas de su tiempo. Es difícil hacerse una idea exacta del hombre de carne y hueso que fue realmente. Tiene a lo largo de su vida problemas de salud. De hecho, cuando vino a Hispania, entre el año 26 y 25 a.C., con ocasión de las guerras contra cántabros y astures, cayó enfermo. Sin que sepamos exactamente cuál fue su dolencia, recibió un tratamiento a base de aguas, con especiales propiedades medicinales, prescrito por su médico Antonio Musa. Digiere mal, cojea un poco de la pierna izquierda y sufre una ligera parálisis de la mano derecha. No era aficionado al ejercicio físico y, sin embargo, le gustaba la pesca, los juegos de balón y los dados. Sin embargo, estaba dotado de una energía poco común, tanto en el amor como en el trabajo. Sus conquistas amorosas son incontables y fueron la desesperación de una legión de padres, maridos, novios, amigos e incluso adversarios políticos. O sea, que triunfaba en todos los terrenos. En todos los campos. No obstante, hay que destacar que lo esencial de su energía lo consagra a los asuntos de Estado. Trabajador incansable, de una exactitud ejemplar, inteligente, paciente, astuto, consigue crear un régimen suficientemente poderoso para resistir durante varios siglos todas las locuras y extravagancias de sus sucesores. Y a pesar de tener todas las riquezas de su imperio al alcance de la mano, su tren de vida era de lo más sencillo, como lo eran también su forma de vestir y sus aposentos. Aún así, un detalle nos deja entrever que era consciente de la fragilidad de su poder y de la posibilidad de sucumbir a un atentado. En el Senado llevaba una armadura bajo la toga y durante sesiones importantes 10 colosos velaban por él. El final trágico de su tío abuelo permanecía siempre presente. La lucha por el poder le llevó a formar, con sus antiguos enemigos, Marco Antonio y Lépido, el conocido como Segundo Triunvirato. Marginado Lépido al norte de África, Augusto se repartió el poder, de hecho, con Marco Antonio, que controlaba la parte oriental, mientras que él permanecía en Roma y controlaba la parte occidental. Esta situación finalizó en el año 31 a.C., tras la victoria naval de Actium, que supuso la derrota de Marco Antonio y Cleopatra. Con la anexión de Egipto, Augusto dio a Roma el control sobre todo el Mediterráneo. Bueno, y aquí es cuando llegamos a la etapa que se conoce como el Principado, ¿no? Exactamente. Bueno, el Principado imaginado por Augusto fue en realidad una monarquía disfrazada de república. En la cúspide, el Senado nombra un princeps, el primero de los ciudadanos, pero acumulando, además de este cargo, varias magistraturas, misiones especiales, poderes militares y religiosos, Augusto ejerce de hecho un poder absoluto.
Su mérito principal fue el de asegurar la paz y la unidad del imperio. Si la República había sido la que había llevado a cabo las conquistas, el Principado tiene la misión de administrar, organizar y soldar todas aquellas inmensas posesiones en un todo viable. Para gobernarlo eficazmente, Augusto organiza una estructura política y administrativa fuertemente jerarquizada y confiada a las grandes familias municipales y a las dinastías helenizadas de Oriente. Y continúa apoyando su poder en la fuerza y fidelidad del ejército. Dividió las provincias en senatoriales, confiadas a un gobernador nombrado por el Senado, e imperiales, gobernadas por un legado del emperador. Augusto abandona el ambicioso proyecto de dominar el universo. Se da cuenta de que, manteniendo la política de conquistas de la República, ampliando continuamente las fronteras del imperio, corre el riesgo de perder el control. En Occidente se esfuerza por pacificar las zonas que faltan por conquistar, el noroeste de Hispania, entre el 28 y el 25 a.C., y los Alpes entre el 10 y el 6 a.C., y abandona toda esperanza de conquistar Germania después de la derrota de Varo en el bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo. En Oriente, gracias a la victoria militar sobre Antonio y Cleopatra, ya mencionada, incorpora Egipto, y gracias a una diplomacia eficaz, anexiona sin combate alguno Galacia y Judea. Asegurada, por tanto, la cohesión política y estratégica del imperio, el desarrollo de la red viaria, fluvial y marítima supone un auge extraordinario del comercio, y la civilización romana llega a todas partes. Esta situación lleva consigo el desarrollo de las finanzas y de las operaciones bancarias, y por tanto de la reorganización de las finanzas del Estado, haciendo una neta distinción entre el tesoro público y la caja imperial, y creando nuevos impuestos sobre las herencias, las manumisiones, las ventas, entre otros. Su mérito principal fue asegurar la paz y la unidad del imperio. En su testamento considera que el imperio ha alcanzado su tamaño definitivo, el que la naturaleza misma parece haber trazado. Al oeste, el Atlántico; al este, el río Éufrates; al norte, el Rin y el Danubio; y al sur, el Sáhara, con la anexión de Egipto como su mayor éxito. Al no haber tenido hijos varones de sus 3 matrimonios, primero con Claudia, después con Escribonia y por fin, en última instancia, con Livia Drusila, acabó por adoptar a Tiberio, hijo de Livia, y también su yerno, quien le sucederá tras su muerte. Bueno, y además de todos estos logros que has señalado, ¿cuál destacarías como principal legado de Augusto? Bueno, estos 44 años de su reinado confieren a este periodo el nombre de el siglo de Augusto. Hizo de Roma, que en sus propias palabras, recibí de ladrillo y os la dejo de mármol, el centro artístico e intelectual del imperio, apoyando a artistas y poetas. Ya antes de llegar al poder, su tío abuelo César y Cicerón dieron a la prosa su expresión más perfecta. Y bajo su reinado, la literatura alcanza niveles extraordinarios. Virgilio, Horacio, Propercio, Tibulo y Ovidio en poesía, Tito Livio confiere a la historia carta de nobleza, todo ello con el apoyo de su amigo Mecenas, que lega su nombre a los protectores de las letras y las artes. Y en cuanto a Hispania, ¿cuál fue el legado que dejó Augusto en Hispania? Bueno, en Hispania solo quisiera destacar 2 cosas porque si no nos alargaríamos demasiado, pero sí que me gustaría destacar la fundación de 2 colonias. Emérita Augusta, en el 25 a.C., con los veteranos de las guerras contra cántabros y astures, y Caesar Augusta, en el 14 a.C., a la que dio su nombre. Y las menciono expresamente para animarles a que las visiten. Si no lo han hecho ya, en el Museo de la Primera, Mérida, podrán contemplar un maravilloso retrato de Augusto. Y en la segunda, Zaragoza, recorrer los impresionantes vestigios de la ciudad romana no tan bien conocidos. Y, por supuesto, si van a Roma, no dejen de visitar el Ara Pacis. La bibliografía sobre Augusto es inmensa, pero a quienes quieran acercarse de forma más directa a su figura, les recomiendo la lectura sobre su vida que recoge Suetonio en su obra Vida de los 12 Césares. Su divisa fue: lo que está bien hecho se consigue con bastante rapidez.
que denota su sentido de la realidad y de lo que es posible hacer, sabiendo renunciar a los obstáculos infranqueables. Y poco antes de morir pregunta: ¿el pueblo está triste o malhumorado? ¿He interpretado bien la comedia? Si el espectáculo que os he ofrecido os ha gustado, entonces aplaudidme. Este año de Augusto ha dado lugar a numerosos congresos y reuniones científicas, entre las que destacaríamos, por lo que a España se refiere, las organizadas por la Universidad Complutense de Madrid, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el Instituto Catalán de Arqueología Clásica de Tarragona o por la Universidad Carlos III de Madrid. Este tipo de conmemoraciones conmemoran distintos acontecimientos o personajes muy dispares, pero su recuerdo puede llevarnos a la reflexión o al menos a un mejor conocimiento de nuestra historia. Pues sí, tienes razón, María. Por eso este año es el año de Augusto. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. María Pérez Sagorreta, profesora de Historia Antigua en la UNED y recién reelegida decana de la facultad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.